Esta es la primera fórmula y la fórmula que más comúnmente vamos a utilizar, la que les indiqué. Por ejemplo, si se vienen acá, es el número que yo coloqué, acá lo pueden ver, ¿no es cierto? Entonces, pero a partir de la segunda celda ya hay una fórmula donde me indica de que es A4 más 1 me va a dar esto, ¿no es cierto? Me va a dar 2, entonces el 3 va a ser A5, ¿no es cierto? Así correlativamente. Seguramente hay otra forma también, por ejemplo, esa es la que yo más voy a utilizar, pero para que ustedes tengan otro conocimiento, tal vez otras personas manejan con otro tipo de, o se utilizan de otra forma, entonces también colocan 1, 2 y hasta 3 si queremos, y luego jalan desde acá, ¿no es cierto? Se jala, no es desde ahí, si no me equivoco es desde acá, entonces no me da. O en general, por ejemplo, si yo agarro y jalo más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy jalando desde acá y no tiene fórmula. Entonces, pero si yo anoto, como les decía, 1, 2, luego 3, luego 4, luego 5 y luego puedo jalar la fórmula. Puedo jalar y automáticamente no me quiere dar, no sé por qué. Pero hay personas que lo manejan de esa forma. Como les digo, la que más yo utilizo es esta de acá, la que les indiqué. Coloco. Pueden colocar igual, que es lo mismo, pero yo coloco el más porque no necesito apretar Shift y todo eso, ¿no? Agarro esta celda, le doy más y coloco 1, ¿no es cierto? Y luego jalo la fórmula, ¿no? Hasta donde yo necesito. Una vez que hemos hecho eso, ahora para que tengamos el dato más claro, cuando yo quiero insertar una celda donde sea, si por ejemplo yo quiero insertar una celda acá, me debo venir necesariamente, si voy para que no me modifique ninguna de estas columnas o filas. Entonces yo me vengo aquí a todo, remarco en toda esa fila donde yo quiero insertar y luego le doy clic derecho, como les decía, y le doy insertar. Y me va a insertar una celda, una columna. Pero si yo solo quiero insertar acá, por ejemplo, una celda, entonces me vengo igual, ahí le doy, ¿no es cierto? Le doy un clic y me vengo aquí donde dice insertar. Y me da la orden que donde yo quiero, o me pregunta dónde quiero insertar, desplazar las celdas hacia la derecha, hacia abajo, insertar toda una fila, insertar toda una columna. ¿Qué es lo que quiero hacer? Me está preguntando, ¿no es cierto? Entonces yo quiero insertarlo ahí y que se desplacen hacia abajo, ¿no es cierto? Se inserta, pero como acá no tengo datos, entonces no me modifica nada, ¿ya? Pero si tuviera datos, ahí sí me va a variar. Entonces, por eso lo más recomendable es insertar todo, ¿no? Insertar toda una fila, una columna, lo que deseen. Si yo quiero insertar esta fila, ¿no es cierto? Ahora, si aquí yo quiero insertar una columna, lo propio. Ahí, aquí, ¿no es cierto? Hago un clic ahí y luego le puedo dar ahí mismo, sino acá. Le doy, ¿no es cierto? Donde está remarcado y le doy insertar. Me inserta otra columna, ¿no es cierto? Pero debo tener cuidado en eso. Si tengo dato y yo digo que voy a insertar acá, muchas veces se me distorsiona, ¿no? O se modifica, entonces hay que ver eso, ¿ya? Yo lo más aconsejable, como les digo, yo siempre inserto toda una fila o toda una columna, o toda una fila, perdón, ¿ya? Entonces vamos familiarizándonos con esta formulita de acá, ya, para que podamos ir trabajando. Entonces esta, ¿no es cierto? Esta es de esta forma vamos a trabajar en lo que es Excel, ¿ya? Una vez que hemos insertado, que ya tenemos nuestra tabla, obviamente podemos ir colocando los datos, ¿no?
este chico, por ejemplo, voy a repetirlo en todo, ¿no? Entonces puedo yo darle ahí y luego me voy a control C, ¿no es cierto? Y remarco, por ejemplo, hasta donde quiero que sea y le doy control V para que se copie todo, ¿no? Ahora si aquí yo le pongo 1, aquí igual 1, porque asistió el joven, y acá este chico no asistió, pero aquí sí, y aquí no asistió. Lo propio va a ser con este otro joven. Aquí asistió y en estas otras dos no asistió, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, y yo quiero sacar los datos aquí, yo quiero sacar la asistencia. Entonces voy a hacer, le voy a dar ahí un clic. Aquí seguramente voy a poner un dato, un nombre, ¿no? Voy a poner total asistencia. Entonces colocaré ahí y le daré esto. Voy a hacer esto de acá. Le voy a dar autosuma para que me sume toda esa celda, ¿ya? Y le voy a dar enter. Y ya me sumó a cuántas asistencias son 3. Y eso es sobre, por ejemplo, eso va a ser el 100%, ¿ya? Ese va a ser el 100%. Entonces, ahora yo quiero saber el promedio o cuánto es de nota lo que tiene este estudiante. Si esta asistencia va a ser sobre el 10%, entonces esto de acá es el 100%, ¿no es cierto? Ya, para que tengan conocimiento de cómo calculamos la asistencia. Entonces, si este es el 100%, ¿cómo voy a saber cuál es el 10%? Tendré que hacer una regla de 3 simples, ¿no es cierto? Una regla de 3 simples. Entonces, ¿cómo se hace la regla de 3 simples? ¿Cómo sería la regla de 3 simples? Seguramente si este es el 10% va a ser, pues, ¿no? 10. Pero si este es 1 también, seguramente este joven va a tener 10, este joven no sé cuánto y este de acá no sé cuánto, ¿no? Entonces vamos a hacer de que esto, por ejemplo, ahí me sale, ¿no ve? Voy a multiplicar por 10, ¿no es cierto? Y voy a dividir por 3. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 10. Esa es la regla de 3 simple. Ahora, ¿cuánto le sale a este otro estudiante? ¿No es cierto? Le sale esa cantidad. Entonces, porque solo asistieron a una clase. Ahora, aquí me sale entero. Ahora esto yo no quiero que me salga así, con el montón de decimales. Solo quiero 2 decimales. Le puedo dar directamente, le puedo dar acá para reducir hasta donde quiero, ¿no es cierto? Y ahí, por eso, acá le resto, le quito decimales y acá aumento los decimales, ¿no? Pero yo solo quiero y generalmente trabajamos con 2 decimales. En el caso de la asistencia trabajamos sin decimales porque es entero, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene este chico que asistió todos los días, o esos 3 días a clase? Tiene 10 y estos 2 que no asistieron más que una clase tienen 3, ¿ya?